También me gusta hablar de la duda. Al pequeño yo no le gustan las dudas. Y cuando aparece una duda se desconcierta. Pero la duda forma parte de la vida, porque utilizamos la mente y la mente se plantea dudas. Ya os decía antes, hay veces que sabiendo que el qué tiene un sentido profundo, pero no sabemos dilucidar cuál es ese sentido. Bueno, vale, no lo dilucido, pero sé que tiene un sentido profundo. Y con relación a la duda cuando aparece, tenemos que sacarle jugo. No rechazarla. El rechazo de la duda es una identificación con el ego, con el pequeño yo. La identificación con la duda es lo que hace el pequeño yo, que convierte la duda en algo pasivo. Te paraliza, te frustra, te coarta, te limita. En cambio, para lo que realmente somos, la duda es una espoleta, es un factor de impulso. Es una duda no pasiva, es una duda activa, es una duda creativa. Es la duda que, por ejemplo, te va a ayudar a expandir la mente abstracta. Esas preguntas, esos interrogantes, esas cuestiones que aparecen, indaga, reflexiona, profundiza, comparte y desarrolla la mente abstracta. La duda es creativa, la duda es activa, la duda es un regalo de la vida, pero desde luego, si la transformamos mentalmente en algo limitado, limitante, una duda pasiva, entonces se convierte en frustrante, en paralizante. También en la identificación con el pequeño yo, por supuesto que hay una amplia batería de comportamientos, de conductas, de pensamientos, de emociones egoicas. Y creo que entendéis bien lo que significa este término, con lo cual no me voy a extender demasiado. Todo lo que tiene que ver con codicia, con envidia, con violencia, con ira, con el afán de tener, retener, acumular, poseer. Todo lo que es mi, desde el punto de vista de la posesión. Lo que es la utilización de los demás a mi servicio. El entender que las cosas y la gente están a mi disposición. Siempre que eso aparece en la vida de una persona, son síntomas claros de identificación con el pequeño yo. Y ojo también, no solamente los tics egoicos, sino también los egocéntricos. Y que llegue a vuestra vida el discernimiento de que una cosa es lo egoico y otra cosa es lo egocéntrico. Porque muy posiblemente la mayor parte de las personas que estáis aquí estáis avanzando en ir dejando ya lo egoico. Pero ojo, porque el egocentrismo es otra cosa. El egocentrismo tiene que ver con la venda. Es como si cogiéramos la venda y la bajáramos un poquito. Y vemos, pero muy poquito. ¿Qué es lo que vemos? Lo más cercano. Lo más cercano. ¿Y qué son los más cercanos? Lo que la gente llama mi vida. Mi trabajo, mi familia, mis aficiones, mi equipo de fútbol. Ese mí. Todo gira en torno a ese mí. Hasta el punto de que muchas personas me dicen: Emilio, me voy, que voy a tomarme mi café. Mi café. Todo es mi. Es muy sutil. Lo egoico posiblemente, para muchas personas no, pero para otras muchas es muy evidente. Lo egocéntrico es más sutil. Es algo que sin darte cuenta hace que tu perímetro de acción sea enormemente limitado a lo más cercano. Si te das cuenta, tiene mucho que ver con lo que le atrae al ego y lo que rechaza el ego, con las atracciones y repulsiones. Y tienes un campo de juego muy limitado.
y no eres capaz de ver más allá. También, dentro de estos tics de lo que es nuestro pequeño yo, deberíamos, volviendo a lo de la risa con nosotros mismos, deberíamos darnos cuenta de que la fascinación, la identificación, también se produce con las experiencias. No te quedes enganchado en las experiencias. Por muy potentes que sean, por muy extraordinarias que sean, vívelas, sácale jugo, pero sigue andando. No te quedes enganchado en las experiencias. Al pequeño yo, cuando se viven experiencias, entre comillas, extraordinarias, se fascina. Y no hay manera que salga de ahí. Ayer, sin ir más lejos, me hablaba un amigo de unas percepciones que habías tenido con una experiencia de no sé cuánto y que lo ligaban a no sé dónde, que está en otro continente y que va a hacer un viaje para... ¿De verdad? ¿No te puedes tranquilizar y centrarte en lo que de verdad se importa? En vivir desde lo que eres. ¿No te das cuenta que ese tipo de experiencia, que está muy bien cuando llega, bueno, disfrútala, pero no le des más importancia, no te enganches a ella? Yo no soy ejemplo para nadie, pero yo he estado muerto con una experiencia cercana a la muerte y hay que seguir andando. ¿Qué voy a estar toda mi vida? Pues yo estuve muerto y volví, no sé qué y no sé cuánto. Ahí está, es una experiencia que está en mi vida, pero se sigue andando. Daros cuenta que nos enganchamos a las experiencias, incluso a experiencias espirituales nos enganchamos a ellas. Y se engancha el pequeño yo, y se queda paralizado, amarrado a esas experiencias. Tener experiencias, vamos a llamarla espiritual, es un regalo de la vida. Pero es un regalo de la vida no para que te fascines con ellas, sino para que te den aliento y energía para vivir de acuerdo a lo que eres y dejes de vivir como lo que no eres. Y la fascinación, el enganche con la experiencia, hace que la experiencia, en lugar de servirte para avanzar, te retenga. También Krishnamurti hablaba de esto. No te enganches a las experiencias, por muy extraordinarias que sean. Utilízala de factor de impulso, pero no te enganches a ella. Esto tiene mucho que ver también con otro tic de identificación con el pequeño yo, que está muy en boga en el supermercado espiritual, que son los sucedáneos. Los sucedáneos. Compartí antes con vosotros que no transmito de verdad ninguna urgencia. Pero bueno, comparto de corazón, oye, ya es hora, ¿no? Pues bien, con este telón de fondo de que no transmito, no quiero por lo menos transmitir ninguna urgencia, ya está bien de sucedáneos. El sucedáneo consiste en el supermercado espiritual en algo muy fácil de detectar. No vives conforme a lo que eres. Primera causa del sufrimiento, estás en amnesia. Segunda causa del sufrimiento, vives identificado con lo que no eres, el coche. Y en la identificación con el coche, a lo que aspiras es a tener de vez en cuando alguna ráfaga, algún ramarazo de una experiencia que se pueda parecer a lo que sería parte inamovible de tu vida si vivieras conforme a lo que eres. Esos son los sucedáneos, prácticas que el coche trae a su vida para tener un vislumbre, una ráfaga, un ramarazo, unos instantes de vivencia que de alguna forma se pueden parecer, es un sucedáneo, a lo que significa vivir desde lo que realmente somos.
Pero claro, cuando vives desde lo que realmente eres, vives desde lo que realmente eres. Y lo otro es un sucedáneo efímero. Desde el mayor respeto, los estados alterados de conciencia, ¿para qué? ¿Para qué quieres estados alterados de conciencia? ¿Por qué no vives desde la conciencia que eres? Parece que tiramos la toalla y como percibimos que eso es un imposible, pues entonces nos conformamos con tener algún tipo de experiencia temporal que sirva de sucedáneo a lo que es vivir como lo que somos. Los estados alterados de conciencia son un buen ejemplo de ello. En el supermercado espiritual, además, todo esto se utiliza, entre comillas, y no se suele hacer ni mucho menos de mala fe, sino en el lío en el que estamos. Y se fomenta mucho psiquismo, que tiene que ver también con estos sucedáneos. Algunos ese psiquismo lo utilizan además como negocio. Pero el quid de la cuestión está en que estás gastando energía, atención, conciencia y tiempo en algo que realmente no te aporta nada, porque es puramente pasajero y efímero. No te conformes con sucedáneos. Aspira a lo más. Aspira a ti mismo, a ti misma, a tu auténtica naturaleza, a vivir en coherencia y en conciencia con eso. No te quedes en sucedáneos. Por interesante que parezcan, no te quedes en sucedáneo. En los que nos han enseñado yoga, se dice que hay tres grandes energías, entre comillas, porque también el término energía es de lo más manido, tres grandes fuerzas en la creación, en lo manifestado. Se habla de Fohat, que es, yo diría, la esencia de las fuerzas, la interacción continua que hay entre el espíritu y la materia, porque espíritu y materia, siendo distintos, conviven en la realidad única, conviven en la manifestación. Y Fohat es la interacción continua, que hace que el espíritu interaccione con la materia hasta el punto de envolverse en ella, y hace que la materia tenga una evolución que es inteligente y no es fruto del azar, sino que está dirigida a través de ese Fohat por el propio espíritu. Y los sabios y sabias nos han hablado de Fohat. Nos han hablado de prana como la segunda gran fuerza. Prana, la vida, el principio vital, que todo lo llena, que en todo está presente, en este mundo y en todos los mundos, en el universo entero. Y por fin han hablado de Kundalini. Hoy se habla mucho de Kundalini. Y tendríamos que repasar lo que los antiguos sabios y sabias nos dijeron acerca de Kundalini, porque lo que nos enseñan los textos más sabios y más profundos es que Kundalini es otra gran fuerza junto con Fohat y junto con Prana. Pero Kundalini tiene una característica, y es que es propia del ser humano, propia del ser humano. Fohat, todo el universo, todo lo manifestado. Prana, todo el universo, todo lo manifestado. Pero Kundalini es propia del ser humano. Y es propia del ser humano porque es la fuerza que permite salir de la amnesia cuando nos envolvemos en la materia como espíritu, recordar lo que somos y transformarnos en Dios. Esa es la fuerza Kundalini. Una fuerza que está en vosotros y que está en mí, lo suficientemente poderosa como para rasgar los velos, como para quitar la venda y como para que podamos vivir como realmente somos. Y la fuerza de Kundalini haríamos bien en dirigirla a eso, no a sucedáneos, no a otro tipo de prácticas, porque eso es desvirtuar la esencia de Kundalini. Todo lo que no sea utilizar tus energías, tu conciencia, en ese vivir como eres, en ese salir de la amnesia,
en ese salir del Alzheimer es desperdiciarla. Aparte de que toquetear Kundalini para objetivos distintos de lo que es su auténtica esencia puede también conllevar problemas físicos, etéricos, en el campo astral y emocional, por tanto, de los seres humanos. Vamos a ir dejando a un lado los sucedáneos. No nos conformemos con lo menos. Vayamos a lo más. En esta retahíla que estoy haciendo aquí de identificaciones con el pequeño yo, hay una que no quiero dejar atrás. Hablo de ella muchas veces, es especialmente divertida, pero es que es muy ejemplificativa de cómo funciona esto. Tanta gente que habla, que dice y que va por ahí, con la cantinela de que quiere encontrarse consigo misma. Que quiero ser como quien soy. Quiero vivir como quien soy. Emilio, ¿cómo puedo encontrarme a mí mismo? Estamos tan acostumbrados a esto que no nos reímos. Pero cuando una persona habla así, es no para ofenderla, sino porque es cómico, es para reírse. Hay por ahí hay un señor que hace conferencias en inglés, hay vídeos en YouTube, que se le llama el Buda de la risa. Va vestido tipo oriental, aunque creo que vive en Estados Unidos, y a él lo que hace es que, bueno, comparte charlas y abre coloquios. Habla poco, no le pasa como a mí. Y cuando abre coloquio, lo curioso de esos vídeos, merece la pena verlo, nada más que porque te contagia, porque te contagia la risa. Porque este hombre, cuando alguien le hace preguntas, lo que hace en lugar de responder es reírse. Se ríe de la pregunta. Claro, al principio, si el que está ahí, el que ha hecho la pregunta, no conoce de qué va este señor, pues le sienta mal. Pero claro, como se sigue riendo, aunque a la persona que tiene el micrófono en la mano se le nota un poco contrariada ante la risa del señor, pero claro, poco a poco el propio del micrófono se empieza a contagiar de la risa. Y ese contagio de la risa le permite darse cuenta de que es que lo que ha preguntado es una estupidez. Que lo único que puede ser respondido es con una buena carcajada. Bueno, pues esto de quiero encontrarme conmigo mismo, lo único que merece es una buena carcajada. Pero como yo hablo más que el de la risa, os pregunto, cuando una persona dice quiero encontrarme conmigo mismo, yo le preguntaría, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Imagino que aquí hay una persona y se dirige a todos vosotros y a mí. Dice, quiero encontrarme conmigo mismo. Lo miraremos, ¿quién está hablando? Pero, ¿qué pasa? ¿Que te has perdido de ti mismo? Vamos, no nos podemos perder ni de nuestra sombra, te vas a perder de ti mismo. Es imposible. ¿Quién está hablando? Vamos a profundizar en esta cuestión. ¿Quién está hablando? El coche. Es obvio que es el coche el que está hablando. Es el coche el que quiere encontrarse con el conductor. Es el coche el que quiere encontrarse con el conductor. Es el coche el que quiere conectar con el conductor. Primero, cuando el coche dice que quiere conectar con el conductor, es mentira. Eso es un entretenimiento intelectual. Segundo, es un imposible. No es posible que el coche conecte con el conductor, simplemente es un imposible. El ejemplo que voy a poner dentro de nada no vale, por eso me gusta utilizarlo ahora. Como con esto de que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, que nos decían en la verbena de la paloma, pues imaginaros, un siglo después, ahora sí que avanza la ciencia, que es una barbaridad. El punto de singularidad en donde la inteligencia artificial superará a la humana y la inteligencia humana pasará a estar al servicio de la artificial, está localizada en estos momentos en el año 2045. Pero hace 2 años estaba en el 2060, así que no me extraña que el año que viene, cuando estemos por aquí, ya esté en el 2038. La inteligencia artificial está todo llenándolo.
Y hay una inteligencia lo suficientemente inteligente como para que supere a la humana dentro de no demasiado tiempo. Y ya está por aquí. Por ejemplo, ha empezado a entrar en el mundo de nuestros automóviles, que ya tienen GPS, los pitidos, esto que si te vas a chocar por delante que por detrás, qué locura, pero en fin, nos vamos incluso acostumbrando a semejantes locuras y decimos encima que es útil. Dentro de nada habrá coches con inteligencia artificial plena. Y dentro de nada es dentro de nada. Se calcula que de aquí a 5 años se podrán comprar coches, que ya hay prototipos funcionando, de la marca Tesla, por ejemplo, que vendrán a recogerte a casa. Yo no sé si te llegarán a tocar con el claxon. Venga, baja, que ya es la hora de ir al trabajo. Lo cierto es que tú bajarás porque el coche habrá venido desde donde esté aparcado. Ya se acabaron los problemas de aparcamiento. Dice que habrán a 20 kilómetros de la ciudad, habrá bolsas de aparcamiento para cientos de miles de coches y cada coche irá yendo a la ciudad cuando le corresponda en horario a la dirección correcta para recoger a su dueño. El dueño bajará, se montará en el coche, se sentará y el coche lo llevará donde tenga que llevarlo. Bien, el ejemplo que voy a poner no valdrá cuando esto sea así. Pero como todavía no es así, lo utilizo. Hoy día los coches no tienen esa inteligencia artificial. Y un coche no conecta con el conductor. Es el conductor el que conecta con el coche. Es decir, yo no conozco a nadie de vosotros que teniendo un automóvil, por la mañana, cuando va a utilizarlo, no tengas tú que bajar de casa por tu cuenta, ir a la calle o ir al garaje, meterte en el coche, abrirlo, arrancarlo, darle a la marcha y salir para adelante. Porque es el conductor el que conecta con el coche, no es el coche el que conecta con el conductor. Bueno, pues en nuestra vida esto es exactamente así. Es un imposible que el coche conecte con el conductor. Y siempre que el coche se plantea conectar con el conductor, es simplemente un entretenimiento intelectual porque al coche este tipo de cosas le encantan y se entretiene. Y se entretiene para cambiar, es decir, para no hacer nada, para que nada se transforme realmente. En lugar de querer encontrarte con quien eres, vive como quien eres. Ya está. No tienes que encontrar nada, ni siquiera tienes que buscar, porque es que lo eres. Vive como eres. Y todo esto, vamos entrando ya en la parte final, todo esto desemboca en un tema crucial, que también tiene que ver con los TIC de identificación con el coche, que lo estoy poniendo de manifiesto no para flagelarnos, sino para tomar conciencia, aceptarlo y a partir de ahí que empiecen a aparecer cada vez con menos frecuencia y duren cada vez menos. La gente quiere encontrar el sentido de su vida. Emilio, quiero encontrar el sentido de mi vida. Reflexionar sobre esto. Y reflexionar sobre esto lo pongo por adelantado y ahora profundizamos, para daros cuenta que jamás vas a encontrar el sentido de tu vida hasta que no encuentres el sentido de la vida. Sí, yo sé que a la mente del pequeño yo le gusta esto, pero por favor, no le estoy hablando a la mente del pequeño yo, estoy hablando a vosotros. El sentido de tu vida jamás lo vas a encontrar si antes no hallas el sentido de la vida. Cuando halles el sentido de la vida, entenderás perfectamente cuál es el sentido de tu vida. Pero antes tienes que hallar el sentido de la vida. Porque la vida tiene un sentido como vida. No como tuya, ni como mía, ni como de aquel, ni como de allá, sino como vida. Y para esto hace falta usar el corazón y hace falta movilizar y expandir la mente abstracta. A buscar el sentido de la vida. La vida tiene un sentido. La vida no es azar. La vida no es casualidad. La vida no nace por un Big Bang que se produce por casualidad, por azar. Poco a poco la ciencia lo va entendiendo.
De aquí a 10, 15 años se pondrán de manifiesto conocimientos espectaculares que por fin irán quitando de la cabeza de la gente la idea del azar. Nada sucede por azar. Todo tiene un desenvolvimiento. Todo está latente y después se hace patente. Todo se despliega cíclicamente. Y eso origina un escenario majestuoso y colosal, prodigioso y auténticamente extraordinario, que es la vida. Y la vida es una. No puede ser troceada, no puede ser rota, no puede ser separada, es una. Y eso sí, su esplendor es tal que se manifiesta en la diversidad. Pero que la diversidad no te impida ver la unicidad. Querer alcanzar el sentido de tu vida es querer ver la vida rota y fragmentada desde la diversidad. Yo llamo a percibir, a encontrar y a ver el sentido de la vida en su unicidad. Una vez que la veáis, el sentido de vuestra vida en la diversidad lo vais a entender perfectamente. Permitidme que os ponga un ejemplo muy sencillo de entender. Ese gran personaje espiritual, gran teósofo, gran científico, que fue Taimi, nos pone el siguiente ejemplo en su libro El hombre, Dios y el universo. Nos dice: imaginaros la proyección de una luz blanca. Vamos a suponer que este micrófono con su soporte, es un foco de luz blanca. Y lo proyectamos hacia la pared que está a mi derecha, a vuestra izquierda. Eso sí, en el camino desde el foco a la pared hay un prisma, un cristal, un prisma. Y lo que hacemos es, en dirección a la pared, hacemos que el rayo de luz pase a través del prisma, en dirección a la pared. Entonces apunto con el foco al prisma para que sí llegue a la pared, pero a través del prisma. Vosotros que estáis ahí contemplaréis una auténtica maravilla. La luz blanca es una, no es dos, es una. Pero al llegar al prisma, en dirección del prisma a la pared, al llegar la luz blanca al prisma, ¿qué sucede? Que se abren colores, los colores del arco iris. Y desde el prisma a la pared, igual que desde el prisma al foco estáis viendo luz blanca, desde el prisma a la pared estaréis viendo verde, rojo, amarillo, azul, violeta, naranja. Es lo que estaréis viendo. Esto es la vida. La vida es todo. Es la luz blanca, unicidad, y son los colores, diversidad. El coche se mueve en la gama de los colores, es decir, en el ámbito de la diversidad. Nuestro yo físico, mental y emocional está allí, del prisma a la pared. Pero vosotros y yo pertenecemos a este mundo, al mundo de la unicidad, al mundo de la luz blanca. Estamos encarnados en formas que tienen diversidad, pero nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestro ser es uno. Es esa luz blanca. Y esa luz blanca es la que está encarnada en multitud de formas de vida. Y el sentido de la vida tiene que ver con la luz blanca. Cuando percibas el sentido de la vida, de la luz blanca, está chupado darte cuenta el sentido del verde, del rojo, del amarillo, del azul. Pero como intentes comprender tu vida, identificándote con el verde, con el rojo y con el azul, jamás saldrás de ese verde, jamás saldrás de ese rojo, jamás saldrás de ese azul y nunca verás la realidad. Esto obviamente no es un tema ni intelectual
ni de comentario de 5 minutos como yo estoy haciendo. Esto es una práctica de vida. Es esta autoobservación. Si te ves verde, y mira que yo soy del Betis, si te ves verde, de verdad, no eres verde. Si te ves rojo, no lo eres tampoco. Este ejemplo del prisma, de la luz blanca y de la luz roja, de la luz blanca y de la que se refracta en el prisma y se abre en colores, creo que es útil. El sentido de la vida es la clave. Y aquellos que han vivido y experimentado el sentido de la vida, lo único que son capaces de expresar es la reverencia que tienen por la vida. La reverencia por la vida. Hubo un premio Nobel de la Paz del año 1952 o 54, Albert Schweitzer, que proclamaba a los cuatro vientos esta reverencia por la vida. La vida es para comérsela, para estar todo el día brincando de alegría por vivirla, por experienciarla. Me da igual lo que diga el pequeño yo, si le gusta, si no le gusta, sus atracciones, sus repulsiones, todo es para comérsela. Es un regalo continuo, es un milagro permanente. Somos nosotros mismos, pero a su vez nos envuelve. No hay nada distinto a ella, aunque se exprese de tantas maneras diferentes. La plena reverencia por la vida. Desde la unicidad, comprendiendo profundamente la diversidad, pero con ese enorme trasfondo sagrado de unicidad. Y cuando hablamos de unicidad de la vida, cuando hablamos de esa vida una, cuando hablamos de todo esto, creo que también ya es momento de ir dando algunos pasitos. Porque nos quedamos en las formas, nos quedamos en la apariencia. Y tenemos que dar pasitos ya. No hay prisa, pero es la hora. Un ejemplo, y lo digo desde el mayor respeto, por favor, desde el mayor respeto. ¿No estáis cansados un poco de lo del namaste? ¿No estáis cansados un poco de namaste? A mí es raro el día que no me entra algún correo, algún WhatsApp, que la persona se despide namaste. Ojo, conocemos y conozco lo que namaste significa. Precisamente por eso mi perplejidad. Namaste es algo sagrado. Y que cuando una persona lo expresa, tendría que hacerlo desde una alegría íntima, pero también con una seriedad profunda. Porque namaste, como bien sabéis, significa que la divinidad que hay en mí reconoce y reverencia la que hay en ti, que es igual que la mía. Esto es algo sagrado, profundo. También tiene, evidentemente, ese contenido de alegría íntima. Pero que cuando digamos namaste o escribamos namaste, por favor, que sea verdad. Que significa, ni más ni menos, que tenemos plena conciencia, primero, de nuestra divinidad, segundo, de la divinidad del otro y de los otros, y tercero, ese reconocimiento en clave de reverencia profunda. Esto no es un buenos días como los que damos en el ascensor. Términos, palabras que son fuertes las convertimos en débiles porque las manoseamos. Y en lugar de tanto namaste, lo mismo, lo que tendríamos que hacer más es practicar, poner en práctica un poquito que tenga que ver con la reverencia por la vida, un poquito. Empezando por lo más sencillo. Por ejemplo, con nuestra alimentación, ¿por qué no empezamos por ahí? Yo no quiero convencer a nadie de nada, por favor. Pero no es de recibo que vayas por la vida diciendo namaste mientras que te comes cadáveres.
Cadáveres que sabes igual que yo que han pasado por campos de concentración, donde se le metieron cuando nacieron y donde han estado sometidos a tratamiento de laboratorio, de hormonas, para provocar su engorde y su crecimiento, para poderlos matar cuanto antes, en mataderos que, como bien dijo Paul McCartney en su famoso vídeo, si sus paredes fueran de cristal, esos mataderos, nadie comería carne. Y eso es lo que tú te metes tranquilamente en tu cuerpo, con un sistema de creencia que es falso de que te aporta nutrientes, pero seremos idiotas. ¿Qué nutriente te puede aportar un cadáver de una carne de dolor que ha pasado por un campo de concentración? 102.000 millones de animales en estos momentos en campos de concentración, 54.000 millones al año, sacrificados de manera salvaje. Por favor, menos namaste en los WhatsApp y en los correos, un poquito más de conciencia a la hora de reconocer esa reverencia por la vida, esa unicidad por la vida, y tener un poquito de compasión que vaya más allá de tu egocentrismo y sea una compasión verdadera, que es universal o no lo es, que abarque todas las formas de vida, que abarque todas las formas de vida. E insisto, no lo digo esto ni para amargaros la cena ni para convencer a nadie de nada, sino simplemente porque debemos ir tomando conciencia de lo concreto, Y para concluir, para reírnos un poco más, vamos a intentar desmontar un poquito también esto de que lo que yo veo en el otro soy yo. Porque esto también es absolutamente del coche. Y sin embargo lo hemos elevado a los altares de la conciencia. Lo que yo veo en el otro es un espejo de mí. Me está diciendo algo sobre mí mismo. Esto se ha extendido como la espuma, ¿no? Forma parte del catecismo del supermercado espiritual. Pero ¿habéis reflexionado alguna vez si tiene algún sentido? Porque yo creo que no tiene ni pie ni cabeza. Mejor dicho, me explico. Mientras que estés viviendo como coche, es decir, mientras que sigas viviendo como coche, tiene sentido. Pero claro, es que vivir como coche es un sinsentido. En la medida en que voy viviendo como conductor, insisto, desde el mayor respeto, lo que vosotros y vosotras hagáis con vuestro coche, a mí ni me va ni me viene. No me dice nada de mí. Pero ¿qué me va a decir de mí? Tu identificación con tu pequeño yo, tu identificación con el coche, tus miedos, tu inseguridad, tus turbulencias emocionales. ¿Qué me está diciendo de mí? Me está diciendo que tú vives en el coche. Ya está. Y claro, al coche le pasan estas cosas, los coches locos. Pero que tu coche loco se dé un porrazo con aquella esquina no me está diciendo nada de mí. Cuando hablamos de que el golpe que se ha dado aquel contra aquella pared me está diciendo algo de mí, es que tú como coche te estás identificando de aquel como coche. Es una especie de soliloquio, en este caso dual, de coches, los coches viéndose entre sí e identificándose entre sí. Sí, claro, porque la sombra que tiene este es igual que la sombra que tengo yo, porque aquello que le ha pasado es una pista para que yo me dé cuenta. ¿Quién está ahí tejiendo ese lío? Los coches. Los coches con los coches. De verdad, tu afán de tener, de retener, de poseer, tu envidia, tu codicia, tu miedo, tu pasado, tu futuro, en fin, toda la retahíla de cosas que he estado compartiendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo que veo es que estás metido hasta el corvejón en las causas del sufrimiento, que vas con los ojos tapados por la vida, con la espada y con la balanza, y claro, así estás. Sufriendo, sufriente, haciendo sufrir, en conflicto, en lucha. Ojo con esto. Hombre, si tú aceptas que estás viviendo como coche, a lo mejor lo que le está pasando al coche de enfrente te sirve para darte cuenta de algunas cosas.
lo de los espejos. Pero como intento transmitir de que demos un pasito, al igual que antes os decía que no nos conformemos con los sucedáneos, que vivamos como lo que somos en lugar de a ratitos tener alguna experiencia que se aproxime de alguna manera a vivir como somos, igual que os decía eso antes, elevar vuestra mirada, elevar la perspectiva. No sigamos ahí en este juego de coches. Bájate, respira y entra nuevamente en el coche, pero para coger ya por fin el volante. Lo que tenemos por delante es simplemente apasionante. Lo que tenemos en el presente es simplemente apasionante. Es una labor preciosa que tiene que ver con el sentido de la vida, conductores encarnados en coches, espíritus divinos envueltos en la materia, para provocar no un crecimiento de la consciencia, porque la consciencia que somos en nuestra naturaleza profunda no puede ser mayor porque es divina, pero sí para expandirla. Quizás con esta reflexión vamos a concluir. La consciencia no puede ser mayor que lo que es. La consciencia divina, que en todo está, que todo lo origina, que todo lo explica, la consciencia divina, que está en vuestra esencia, que está en mi esencia, no puede ser mayor de lo que es. Por tanto, el sentido de la vida no es aumentar la consciencia, es expandirla. Y hay una diferencia importante entre hacer la consciencia mayor y expandirla. Estamos tan liados con lo económico, con lo economicismo, que se nos hace difícil percibir la diferencia. Pero os voy a poner un ejemplo antes de irnos. Vamos a jugar con la hipótesis de que por circunstancias en las que no entro, como a veces pasa en las películas, ahora todos los que estamos en esta sala lleváramos a cabo en este preciso momento la transformación en Dios. Es decir, hemos tomado plena conciencia de lo que somos. Se ha producido la inversión de la conciencia en nosotros y estamos viendo la vida desde nuestro auténtico ser, desde nuestra auténtica naturaleza, y como han hecho algunos grandes hombres y algunas grandes mujeres, a partir de estos momentos, cada acto, cada acción, cada pensamiento, cada emoción va a estar plenamente lleno de nuestra divinidad, plenamente lleno de nuestra divinidad. Vamos a suponer que eso nos acaba de suceder, ¿vale? Os propongo además que lo celebremos, y que lo celebremos a lo grande, porque se lo merece, ¿verdad? Y os propongo que nos vayamos a un sitio que ninguno de los que estamos aquí conozcamos, que hagamos un viaje a algún lugar que ninguno de los que estamos aquí conozcamos. Puede ser en este planeta o en otro planeta, me da igual, pero un sitio que no conozcamos. En este planeta la mayoría de la gente que vivimos en esta latitud no conoce Alaska, pongamos por caso. ¿Hay alguien que conozca Alaska en esta sala? Entonces vale el ejemplo. Nos vamos mañana a Alaska. Viajes pagados, no os preocupéis. Fijaros, se ha producido la transformación en Dios. No es algo que ocurra de golpe, estoy de broma, es una gota que va cayendo en el vaso poco a poco, poco a poco. Es verdad que hay un momento en el que se desborda, ¡plac!, ya se produce.
pero tiene que ir llenándose el vaso poco a poco, poco a poco. En nosotros ya se ha producido. Como se ha producido, la conciencia divina que hay en nosotros ha aflorado. Y no puede ser mayor. ¿Por qué? Porque es divina. No se puede estirar más. Hemos llegado al máximo. Es la conciencia divina. Y nos vamos a Alaska. El viaje a Alaska, como merece la pena, es un poquito lejos además, va a ser de 10 días. Volvemos, por tanto, dentro, contando a partir de mañana, de 10 días. Y al volver nos volvemos a encontrar aquí. Venga, vamos a jugar con la mente, ¿vale? Nos hemos ido a Alaska y hemos vuelto. Nos fuimos transformados con la conciencia divina plena. Todo el tiempo que hemos estado en Alaska hemos estado así porque ya el Espíritu Santo se ha hecho presente en nosotros. Volvemos aquí y seguimos con conciencia divina plena. Al volver y a encontrarnos nuevamente aquí, ¿la conciencia habrá aumentado? No. ¿Por qué? Porque es plena, no puede aumentar, es que es divina y no tiene posibilidad de crecimiento. Ahora bien, esa conciencia que no tiene posibilidad de crecimiento, que no puede ser mayor, sí se habrá expandido. ¿Por qué? Porque esa conciencia, no pudiendo ser mayor, hace 10 días, recordad, nos hemos ido y hemos vuelto, ¿eh? Hace 10 días no conocía Alaska y ahora conoce Alaska. La conciencia no es mayor porque es divina, no puede ser aumentada. Sin embargo, se ha expandido porque conoce algo que antes no conocía. En Alaska habremos conocido a personas, habremos vivido circunstancias, habremos disfrutado de parajes y de paisajes y después hemos vuelto. La conciencia, al ser divina, no puede crecer, pero se habrá expandido como consecuencia de las vivencias, como consecuencia de las experiencias. Esto tiene enormemente que ver, y lo dejo ahí para vuestra reflexión, con el sentido de la vida, que cuando vayamos entendiéndola y comprendiéndola en parte por el desarrollo de la mente abstracta, nos permitirá entender perfectamente el sentido de la vida que cada uno en estos momentos está desplegando en su diversidad, plenamente integrada en la unicidad. Muchas gracias.